En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos ayude a acoger siempre la palabra de Dios, a llevarla en nuestra vida cotidiana y también a comunicarla con sencillez y con nuestro propio testimonio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Estamos ya en la tercera parte del catecismo. El catecismo tiene 4 partes. La primera parte es el credo, las verdades de fe. Hemos hablado de la Trinidad, hemos hablado de la creación, Jesucristo, el Espíritu Santo, María, la Iglesia, la vida eterna, el más allá. Luego hemos hablado de los sacramentos, que es la segunda parte, y hemos explicado sacramento por sacramento. Ayer empezamos a hablar de la moral cristiana. Ayer hablamos de unos temas que son fundamentales para vivir correctamente. Por ejemplo, hablamos de las bienaventuranzas, de formar bien la conciencia. También hablamos de la importancia de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque la moral cristiana, en definitiva, no es otra cosa que imitar ¿a quién? A Jesús. Y les dije que vamos hoy día a concentrarnos en el decálogo, porque en el decálogo nos encontramos con el criterio para nuestro comportamiento. Si nosotros vivimos los 10 mandamientos, vamos a agradar a Dios. Ahí hay una cita muy bonita que dice Mateo 19:17. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quieren entrar en la vida, en el cielo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar los mandamientos. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús se lo dice al joven rico. Si quieres guardar, entrar al cielo, vive los mandamientos. Vamos a comenzar. ¿Quién ha revelado los mandamientos? El mismo Dios. Todos sabemos que Dios le dio los mandamientos ¿a quién en el Sinaí? A Moisés. Y por lo tanto forma parte de la ley revelada. ¿Qué significa ley revelada? La ley que Dios ha mostrado. Eso significa ley revelada. Ayer les hablaba de la ley natural y de la ley revelada. ¿Se acuerdan? La ley natural está escrita en el corazón de todo hombre, sea cristiano o no cristiano. Y les ponía como ejemplo lo que los incas tenían como norma. ¿Se acuerdan? Amazúa, Amaqueya y Amayuya. Eso es ley natural. En el corazón de todo ser humano hay una ley que está ahí inscrita que te dice, haz el bien y evita el mal. Pero además Dios ha revelado a su pueblo, a los israelitas, su ley de forma más explícita. El decálogo forma parte de la ley revelada, ley que Dios ha mostrado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2070, los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseña al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. ¿Qué significa esto? Que los 10 mandamientos nos enseñan a comportarnos como personas humanas. Los mandamientos no son 10 sacos de cemento que Dios ha puesto sobre nuestros hombros para arruinarnos la vida. Dios no es un aguafiestas. Los mandamientos están puestos para nuestra felicidad. Imagínense ustedes que todos los semáforos de Lima se malogran. ¿Qué tendríamos? Un caos peor del que ya vivimos.
Los mandamientos son como las señales de tráfico. Dios nos va guiando para que lleguemos al cielo. Los mandamientos son como 10 peldaños de esa escalera que nos lleva al cielo. Así tenemos que entender los mandamientos, no como cargas. Los mandamientos son profundamente liberadores. Siguiente. ¿En qué pasajes de la Sagrada Escritura están los mandamientos? Esto es importante saber, sobre todo los libros. ¿En qué libros están los mandamientos? En el Éxodo y en el Deuteronomio. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 17, y Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21. Por lo tanto, el decálogo está en la Biblia, está en la palabra de Dios. ¿En qué libros? Éxodo y Deuteronomio. El Éxodo y el Deuteronomio, pregunto, ¿están en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo. ¿Y por estar en el Antiguo ya los mandamientos pasaron de moda? No, Jesús mismo lo va a decir. Yo no he venido a cambiar la ley, sino a darle plenitud. El decálogo siempre va a tener vigencia. La palabra de Dios nos muestra con claridad el decálogo. Siguiente, por favor. ¿Qué dijo Jesús con relación a los mandamientos? ¿Son opcionales o necesarios? Son necesarios cumplirlos para alcanzar la vida eterna. Eso Jesús se lo dijo al joven rico, es la cita con la que he empezado hoy la exposición. Jesús dice, y Jesús es Dios, que necesitamos vivir los mandamientos para entrar en el cielo. Los mandamientos son necesarios para alcanzar la vida eterna. ¿Qué dice Mateo 19, 17? Si quieres entrar en la vida, ¿qué debes hacer? Guarda los mandamientos. Si nosotros vivimos los mandamientos, estamos en el camino correcto. Todos los males que hay en el mundo se deben a que se pisotea la santa ley de Dios. Por ejemplo, hoy estamos aquí en Lima y creo en el Perú con una gran inseguridad. La delincuencia es un atentado contra la ley de Dios, contra el no matarás y contra el no robarás. Entonces, todos los males que vemos tienen siempre una relación con el hecho de que se pisotea la santa ley de Dios. Cuando se pisotea la ley de Dios, todo se desordena, porque Dios pone orden. Y Dios quiere que vivamos en un orden moral. Y cuando nosotros no respetamos los mandamientos, todo se desordena y tenemos el caos moral, que es lo que estamos viviendo hoy. Bueno, creo que todos sabemos cuántos son los mandamientos. ¿Cuántos? 10. Antes de enumerarlos, de señalarlos, hay una anécdota muy bonita de Don Bosco, que algunas veces la he compartido, y que es muy ilustrativa también para hablar de la moral cristiana, de la vida cristiana. Para aquellos que no saben, Don Bosco tenía sueños, y los sueños se cumplían. Y la gente, pues, se enteró que lo que soñaba Don Bosco se cumplía. Y un señor se acercó a Don Bosco y le dice: padre, quiero ganarme la lotería. Denme usted los números que tengo que comprar, porque veo que usted es como una persona visionaria. Quiero ganarme la lotería, el premio gordo. Deme los números. Y Don Bosco, sin pensarlo dos veces, le dijo: te voy a dar los números 10, 14 y 7. Algunos están apuntando por ahí. Y este señor le dice a Don Bosco: entonces con estos números me voy a ganar la lotería. Y Don Bosco le dijo: no, te vas a ganar algo más importante, el cielo. 10, los 10 mandamientos. 14, las 14 obras de misericordia. Y 7, los sacramentos. Ahí está toda la vida cristiana.
Vivamos los mandamientos, practiquemos las obras de misericordia, frecuentemos los sacramentos. Ahí está toda la vida cristiana. Y el resultado será que ganaremos algo más importante que la tinca. ¿Qué vamos a ganar? El cielo. Pero por si acaso, juégate esos números, ¿ya? Ya. Bien, ¿cuáles son los mandamientos? 1, amar a Dios sobre todas las cosas. 2, no tomar el nombre de Dios en vano. 3, santificar las fiestas. 4, honrar a nuestros padres. 5, no matar. 6, no cometer actos impuros. 7, no robar. 8, no mentir. 9, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Y 10, no codiciar los bienes ajenos. Entonces, esta clase va a consistir en explicar mandamiento por mandamiento, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Yo aquí no estoy transmitiendo opiniones personales, sino lo que dice la Iglesia, es decir, lo que dice el catecismo. Siguiente, por favor. ¿Cómo se dividen los mandamientos? En 2 grupos, con relación a Dios y con relación al prójimo. Porque los 10 mandamientos se resumen en el doble mandamiento del amor. El amor tiene 2 dimensiones, la dimensión vertical, el amor a Dios, y la dimensión horizontal, el amor al prójimo, como la cruz. La cruz tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Los 3 primeros mandamientos están conectados con el amor a Dios. Y del 4 al 10 con el amor al prójimo. ¿Qué mandamientos tienen que ver con el amor a Dios? Ya lo hemos dicho, los 3 primeros. Los 3 primeros mandamientos están conectados con el amor a Dios. Y del 4 al 10, con el amor al prójimo. ¿Qué mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo? El 4 al 10. Siguiente. Bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2067, los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. El amor verdadero tiene que ver con Dios en primer lugar y con el prójimo. Ese es el amor verdadero. Y todo pecado, como vimos ayer, es un atentado contra el amor, contra la caridad. A veces cuando tengo que explicarles a los niños lo que es el pecado, les pregunto, ¿cuántas vocales tiene la palabra pecado? ¿Cuántas? ¿Cómo que 6? A ver, capten, ¿cuántas vocales tiene la palabra pecado? 3, ¿cuáles son? E, A, O. ¿Saben lo que significa? El amor olvidado. Todo pecado es el amor olvidado. Yo me olvido que Dios me ama y pisoteo la sangre de Cristo. Todo pecado es un atentado contra el amor a Dios y también contra el amor al prójimo. Siguiente. Vamos entonces a explicar mandamiento por mandamiento, siguiendo el catecismo. Primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué exige el primer mandamiento? Poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Adorar solo a Dios. Nosotros adoramos solo a Dios. ¿Qué es adorar? Adorar es el acto por el cual yo reconozco que Dios es insuperable, que Dios es el infinito, que nadie puede estar por encima de Dios. Es decir, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Eso es adorar. Es bueno que nosotros entendamos lo que significa adorar. Alguna vez he escuchado, y está mal, pero sin mala intención, sino ignorancia, a personas que dicen, yo adoro a mi santo. No, se adora solo a Dios. A los santos se les venera. ¿Y la veneración superior para quién es? Para María. Y luego veneración simple para los ángeles y santos. Adoramos solo a Dios. El primer mandamiento tiene que ver con la adoración que se debe solo a Dios. Este texto es muy importante, es lo que se llama la oración del Shema. Shema es escucha. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Dónde está? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Es lo que se llama la Shema,
escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El único Señor, Dios, no hay otro. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Adoramos solo a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando desplazamos a Dios por algo o por alguien? Nos volvemos idólatras. Bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2096, adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Qué bonito lo que dice el Catecismo sobre lo que implica adorar a Dios. Es reconocerle como Dios. Dios es Dios. Parece una redundancia, pero dice mucho. Dios es Dios. Es el único que crea, el único que salva, el único que santifica, el único que hace milagros. Siguiente. ¿Qué pecados van contra el primer mandamiento? La idolatría. Ya hemos dicho que es la idolatría. Cuando colocas a algo o a alguien por encima de Dios. Podemos ser idólatras del dinero, del sexo, de la política, del fútbol. Cuando una persona no va a misa porque va al estadio o porque tiene fulbito y luego fulbazo, entonces esa persona se ha vuelto idólatra del fulbito y luego del fulbazo. No podemos desplazar a Dios por algo o por alguien. La superstición. Cuando atribuimos poderes mágicos a algo, pensamos que si hacemos esto nos va a ir bien. O por ejemplo, hablar de buena suerte o mala suerte. Nosotros no hablamos de buena suerte o mala suerte, hablamos de la providencia divina. Todo está en la mano de Dios. Todo está en la mano de Dios. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. ¿Alguien se acuerda la cita? Muy bien, Romanos 8:28, una bendición para Santa Yeda. Ya, ¿escucharon o no? Romanos 8:28. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Así que nada de cosas supersticiosas, de rascarle la panza a Buda, de tener guairuros, elefantes, gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es superstición. Eso es superstición. Nada de leer el horóscopo. Lee la Biblia, no leas el horóscopo. Nada de estar viendo a las videntes, a las adivinas o adivinos. Por eso, adivinación, hechicería y magia va contra el primer mandamiento. Quien va a brujos está atentando contra el primer mandamiento. Quien va para que le lean las cartas está atentando contra el primer mandamiento. La incredulidad, cuando nosotros no creemos todo lo que Dios nos ha hablado y que está en la Escritura. La incredulidad implica falta de fe. Y cuando falta fe, falta amor, porque las tres virtudes teologales, como expliqué ayer, están unidas. Las tres virtudes teologales están conectadas. Si una falla, falla las otras. Si mi fe falla, falla mi caridad y mi esperanza. La duda voluntaria, cuando comenzamos a dudar de la palabra de Dios, voluntaria significa que yo me he puesto en ocasión. Por ejemplo, estoy leyendo libros contrarios a la fe, estoy viendo películas que atacan a la iglesia o que calumnian a la iglesia. Entonces mi fe se va a debilitar y van a comenzar las dudas. Por ejemplo, hay programas entre comillas científicos que comienzan a dudar de la historicidad de Jesús. O comienzan a hablar tonterías sobre Jesús. Eso no se ve, porque te pones en peligro tu fe. Odio a Dios, satanismo. Lo que ha pasado en la católica tiene que ver con eso. El odio a Dios lleva al odio a la Virgen. El satanismo existe, por si acaso. Ustedes dirán, pero padre, ¿odio a Dios? Sí, hay personas que odian a Dios, que odian a la iglesia, que odian a los sacerdotes. Sí. Y el satanismo, algo terrible. Hay sectas satánicas, ¿sabían? ¿Y qué hacen las sectas satánicas? Profanan la Eucaristía, roban hostias y hacen ritos satánicos donde se profana el Santísimo Sacramento. Por supuesto que ese es un pecado gravísimo. Bien, entonces pasemos al segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento?
No tomar el nombre de Dios en vano. Bien, vamos con el segundo mandamiento. Hay que respetar el santo nombre de Dios. No es correcto usar el nombre de Dios a cada rato. Sí es correcto usar jaculatorias. ¿Le suenan las jaculatorias? Por ejemplo, bendito sea Dios, alabado sea Jesucristo, Sagrado Corazón de Jesús en ti confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma. Y eso está muy bien. Pero, por ejemplo, decir a cada rato, por Diosito que es verdad, por Diosito que he visto esto. Un momentito, basta tu palabra. Basta tu palabra, que tu palabra sea sí o sea no, pero que sea verdadera. No hay que manosear el nombre de Dios. Hay que alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Eso sí. Y hay que respetar el nombre de Dios. Como les he dicho, no manosear el nombre de Dios, sino usar el nombre de Dios para alabarlo, para bendecirlo. Todo eso nos ayuda incluso a tener presencia de Dios a lo largo del día. Dice Éxodo 27, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. En la vida de Santa Rosa de Lima se cuenta, una vez lo escuché, que decía 1000 veces en el día, gracias Dios mío. Ojalá que tú y yo llegásemos a 50 veces nomás. 1000 veces decía, gracias Dios mío, gracias Dios mío. Eso es bonito. Tenemos que usar las jaculatorias, nos ayudan a tener presencia de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2161, el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. El nombre del Señor es santo. Y dice San Pablo, si la memoria no me falla, Filipenses 2:10 al 11, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Imagínate ante la Eucaristía. Entonces hay que respetar el nombre de Jesús. ¿Qué pecados van contra el segundo mandamiento? Jurar tomando el nombre de Dios en falso, que es algo además conectado con la mentira, ¿no? Estás mintiendo y además tomando el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando un político jura que va a servir al país, pero está pensando en robar, está pecando. ¿Se acuerdan de ese político que juró por Dios y por la plata? Le salió el inconsciente. Jurar sin necesidad. A veces hay necesidad de jurar. Por ejemplo, cuando se asume un cargo público. Está bien que se jure. Hay un compromiso ahí. Está tu palabra, que es importante porque debemos ser personas de palabra. Pero no todo implica que jures. Hay momentos en que hay necesidad de jurar. Necesidad de comprometernos formalmente, y eso se llama juramento. Pero cuando no hay necesidad, basta nuestra palabra y punto. Blasfemar, que es algo terrible, es insultar a Dios, insultar a la Virgen, insultar a los santos. Gracias a Dios en el Perú no existe esa costumbre, no la he escuchado, pero cuando yo estuve en España estudiando, lamentablemente sí existe esa terrible costumbre, diabólica costumbre de la blasfemia. En España se usan expresiones que son terribles, se insulta a Dios, a la Virgen, a los santos, es un pecado gravísimo. Como algunos santos han dicho, es cloaca del infierno. Tomar el nombre de Dios por gusto, ya les he dicho, por Diosito, que he estado hace una hora con mis amigos, lo que le dice el Señor a su esposa, ¿no? Que no le cree. No, basta tu palabra, basta tu palabra. No estés manoseando el nombre de Dios. Bien, pasemos al tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Santificar las fiestas. ¿Qué implica el tercer mandamiento? Celebrar nuestra fe los domingos y días de precepto. A ver, vamos a recordar los días de precepto. Muchas personas me preguntan, ¿qué días son días de precepto?
No hay que confundir solemnidad con días de precepto. Todos los días de precepto son solemnidades, pero no todas las solemnidades son días de precepto. Por ejemplo, el día de San José es una solemnidad. ¿Cuándo celebramos a San José? 19 de marzo. ¿Es precepto? No. ¿Qué significa precepto? Obligación de ir a misa ese día. Por ejemplo, 25 de marzo es solemnidad. ¿Qué celebramos? La Anunciación. Cumpleaños de Yeda también, ¿no? ¿Y qué pasa ese día? ¿Hay que ir a misa, sí o no? ¿Seguro? ¿Obligatoriamente? Entonces, ¿el 25 de marzo es precepto? No, es solemnidad, pero no es precepto. Entonces, precepto implica que es solemnidad, pero también está la obligación de ir a misa. Entonces, tenemos precepto el 1 de enero, tenemos precepto el 29 de junio. ¿Qué celebramos el 1 de enero? 1 de enero, María, Madre de Dios. El 29 de junio, San Pedro y San Pablo. Es precepto el 30 de agosto. ¿Qué celebramos? Santa Rosa de Lima. Es precepto el 1 de noviembre. ¿Qué celebramos? Todos los Santos. Es precepto el 8 de diciembre, la Inmaculada. Y es precepto el 25 de diciembre, la Navidad. Creo que ya he mencionado todos los días de precepto. Ahora, si tú quieres ir a misa en una solemnidad, bendito sea Dios. Ojalá que todos los días fuésemos a misa. La misa es lo máximo. Pero preceptos son contados. Ya los he mencionado, así que hay que tener eso presente. Dice Éxodo 28, recuerda el día sábado para santificarlo. El sábado es el día sagrado de los judíos, que es el evangelio de hoy. El sábado había que guardarlo, pero como sabemos, Cristo resucitó el domingo. Entonces, en Cristo tenemos la nueva creación. En Cristo ya el sábado no es el día más importante. A partir de Cristo es el domingo, porque es el día en que nosotros recordamos la resurrección que trae la nueva creación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2191, la Iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Entonces, ¿por qué octavo día? Porque es el día de la nueva creación, que ya supera las matemáticas. Estamos en otra dimensión, porque Cristo resucitado supera el espacio y el tiempo, que es llamado con toda razón Día del Señor o Domingo. Domingo significa Día del Señor, por si acaso, ¿ya? Siguiente. ¿Qué pecados van contra el tercer mandamiento? No asistir a misa los domingos y días de precepto, pudiendo ir, habría que añadir, pudiendo ir. Si una persona tiene que cuidar a su mamá, a su papá, a su esposo, su esposa, no puede dejar solo a un enfermo, entonces no peca. No puede, pues, tiene que cuidar a un enfermo. Otra cosa es que tú puedes ir y no te da la gana de ir. O estás en un lugar, en un pueblo donde no hay iglesia católica. Entonces ahí no hay pecado, porque no puedes. Hay un principio de la moral cristiana, lo voy a decir en latín, luego traduzco, ad impossibilia nemo tenetur. ¿Qué significa? Ad impossibilia nemo tenetur. A lo imposible nadie está obligado. ¿Ha entendido? A lo imposible nadie está obligado. No se puede, no se puede. No tienes por qué confesarte. No se puede. Si estás enfermo, estás en cama y no vas a misa un domingo, ¿pecas o no pecas? No pecas, estás enfermo, estás en cama, estás en UCI. No has podido ir. Ustedes se ríen, pero a veces en el confesionario uno escucha, padre, no fui a misa 3 domingos. ¿Por qué? Porque estuve en emergencia. Por favor, no podías ir, pues estabas en un hospital. Otra cosa es cuando una persona, repito, puede ir a misa y no le da la gana de ir. Como también he mencionado alguna vez, es triste que en el Perú, podemos decir, casi el 10% de los católicos
van a misa. No pasa el 10%. Y esto es triste, es una tragedia, porque implica esto que la gran mayoría de católicos no están viviendo el precepto dominical. Ahora, la gran mayoría también, por ignorancia, no va a misa. Como decía ayer, para que haya pecado mortal, tiene que haber materia grave, advertencia perfecta y consentimiento pleno. Hay gente que no sabe que no ir a misa el domingo es pecado grave. Peca, sí, pero peca por ignorancia. Ahora, si ya lo sabes, ya está frito. Tienes que ir a misa. Tienes que ir a misa. Todavía no he terminado. Realizar trabajos lucrativos sin necesidad los domingos también es un pecado contra el tercer mandamiento. Vamos a explicar esto porque también muchos consultan en el confesionario. Realizar trabajos lucrativos sin necesidad los domingos. Hay personas que sí necesitan trabajar, ¿sí? Hay taxistas, yo sé, que si no trabajan el domingo no se come en la casa. Tienen que trabajar. Pero hay que decirles, resérvate un momento para ir a misa. El sábado en la tarde ya te vale como domingo, o no trabajes todo el domingo, ya a la 1 ya estaciona tu carro y en la tarde anda a misa. Pero si una persona de verdad necesita trabajar el domingo, porque si no, no se come en la casa, tiene que trabajar. Otra cosa es cuando se trabaja ya por lucro, por codicia, no hay necesidad y se está trabajando. Entonces, si tú trabajas el domingo y no hay necesidad, y además por eso no vas a misa, por supuesto que es pecado. Muy bien, vamos con el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a nuestros padres. Hay que respetar a nuestros padres, velar por nuestros padres. También incluye a los abuelitos y el respeto a la autoridad. El cuarto mandamiento, en primer lugar, se refiere a nuestros padres, pero también incluye a los abuelitos y también a la autoridad. Como dije ayer, cuando una ley civil se opone a la ley de Dios, tenemos que desobedecer esa ley civil. Pero si la ley civil está en armonía con la ley de Dios, hay que obedecer a la autoridad. Y les ponía el caso de la ley a favor del aborto, la ley a favor de la eutanasia, la ley a favor de la unión entre personas del mismo sexo. Son corrupciones de la ley porque van en contra de la ley divina, entonces no podemos obedecer esas leyes. Siguiente. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. El hecho de que se prolonguen tus días sobre la tierra es una idea muy presente en el Antiguo Testamento que habla de bendiciones de Dios. Dios te bendice si tú eres respetuoso con tus padres. Dios derrama muchas bendiciones sobre ti si vives el cuarto mandamiento. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2251, los hijos deben a sus padres respeto, gratitud, hay que ser agradecidos, justa obediencia. La edad de obediencia es hasta los 18, hay que obedecer. Los hijos no pueden hacer lo que les da la gana en su casa, hay que obedecer a los padres. Y ayuda, hay que ayudar a nuestros papás cuando ya son mayores, ellos necesitan de nosotros. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica número 2251. Es verdad que cuando ya somos mayorcitos, tenemos ya 30, 40 o base 5 como yo, ya la obediencia a nuestros padres no se da porque ya uno es mayor, pero el respeto filial siempre. Y hay que escuchar lo que nos dicen nuestros padres. Hay que escuchar. Eso siempre. ¿Qué pecados van contra el cuarto mandamiento? Desobedecer a nuestros padres, faltar el respeto a nuestros padres, no velar material y espiritualmente por nuestros padres vivos. Cuando tengo que visitar, por ejemplo, casas de reposo, es triste
que uno se encuentra con personas ancianas que no son visitadas por sus hijos. Eso es un pecado contra el cuarto mandamiento. No se trata solamente de que llevas a tu papá o a tu mamá, que ya están ancianitos, a una casa de reposo para que los atiendan bien, sino que hay que visitarlos. Tenemos que visitarlos. No velar material y espiritualmente por nuestros padres vivos. También se peca cuando nuestros padres están ancianos y no nos preocupamos de que reciban los sacramentos. Tenemos que preocuparnos de que nuestros padres reciban los sacramentos. Ya hemos hablado de un sacramento que debe recibirse a partir de los 65 años. ¿Qué sacramento? La unción de los enfermos. ¿Se dice extrema unción? No. Porque el sacerdote no es un puntillero, ya les he dicho. No es extrema unción, no es que plin, extrema unción, no. Es unción de los enfermos, ¿ya? ¿Cada cuánto, padre, debería usted darle la unción a mi mamita que tiene 85 años? Una vez al mes. O si es que su salud se empeora, ya había que darle prontito, ¿no? Evidentemente, si ya está en una situación donde en cualquier momento puede partir, habría que darle prontito, pero si no, si está en una situación estable, una vez al mes es suficiente. No rezar por nuestros padres difuntos. Esto también es pecado. No rezar por nuestros padres difuntos. Hay que orar por las almas de nuestros padres, aunque hayan cometido muchos pecados y hayan tenido grandes errores. En justicia, ellos nos han traído al mundo. Hay un deber de justicia, de orar por ellos, vivos o difuntos, y por lo tanto hay que tenerlos presentes siempre si ya partieron. Siempre hay que orar por las almas de nuestros padres difuntos, siempre, siempre, siempre. ¿Cuántos testimonios tenemos de santos, de místicos, sobre todo mujeres místicas, ¿no? Que recibían, porque Dios lo permitía, visitas de almas del purgatorio, que les pedían oraciones porque sus familiares se habían olvidado de ellas, de esas almas. Que eso no pase con nosotros. Cada vez que estemos en misa, oremos por nuestros familiares difuntos, especialmente por nuestros padres difuntos. Entonces vamos al quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? No matarás. El quinto mandamiento exige respetar la vida humana, sea quien sea, desde el primer instante de la concepción. Toda vida humana es sagrada. La Iglesia siempre ha enseñado que hay que respetar la vida humana en todas sus etapas, comenzando por el concebido no nacido. Por ahí se empieza a respetar la vida. Y hay dos etapas que son las más frágiles. El concebido no nacido, por eso no al aborto, y los ancianos, por eso no a la eutanasia. Hay que cuidar todas las etapas de la vida humana, pero de manera especial las etapas más frágiles, el concebido no nacido y las personas mayores, los ancianos, y también los enfermos, aquellos que tienen enfermedades de cierta gravedad. Éxodo 20:13, ¿qué dice? No matarás. Siguiente, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2258. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Aquí tenemos el fundamento de que la vida humana es sagrada, porque viene de Dios y porque desde el primer instante de la concepción ahí ya hay una persona humana que es imagen y semejanza de Dios y que ha costado la sangre de Cristo. Por eso no dejemos que estos grupos abortistas nos confundan diciendo, por ejemplo, que el concebido no nacido aún no es persona humana. Eso es mentira.
ya en el momento de la concepción hay una persona humana que se va a ir desplegando, va a ir desarrollándose, embrión, feto, niño, puber, adolescente, joven, adulto, anciano. Se va a ir desplegando la persona humana. No es que a partir de los 6 meses de gestación o a partir de los 8 meses ya es persona humana, no. Por eso en algunas legislaciones se está permitiendo el aborto a partir de ciertos meses, hasta ciertos meses, porque dicen que no es persona humana. Y así se ha abierto la puerta a leyes a favor del aborto. Eso no debemos permitirlo. Ya en el momento de la concepción hay una persona humana, ahí hay un código genético, ahí hay una identidad, ahí hay un individuo, una autonomía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 2258, solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Por eso decimos sí a la vida, a toda vida humana, comenzando por el concebido no nacido. ¿Qué pecados van contra el quinto mandamiento? Tenemos el homicidio o asesinato, el aborto voluntario es una forma de homicidio, la eutanasia, que consiste en matar a un enfermo o a un anciano con el argumento de que no queremos que siga sufriendo. Es un asesinato, porque se va directamente a quitarle la vida al enfermo o al anciano, repito, con el argumento ciertamente muy cargado de sentimentalismo, de decir para que no sufra más, cuando en realidad lo que se quiere es no asumir el sacrificio de poder atender a ese enfermo, a ese anciano. El suicidio también es un pecado. Hay que decir que la gran mayoría de personas que se suicidan no está bien de la cabeza, son personas desequilibradas y por eso la Iglesia reza por todos, confiamos en la misericordia de Dios, pero no vamos a canonizar a un suicida, no vamos a aplaudir a alguien que ha cometido el suicidio, que no está bien. La fecundación in vitro, esto también es bueno explicarlo, porque muchas parejas por ignorancia, dado que no pueden tener hijos, acuden a la fecundación in vitro, pero la fecundación in vitro está mal, es un acto intrínsecamente malo. ¿Por qué? Porque hay una serie de actos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, comenzando por la manipulación de los aparatos reproductores del varón y de la mujer. Luego se logran varios embriones, tenemos por lo tanto varias vidas humanas, pero solamente una va a ser viable, una. La pregunta es, ¿y los demás embriones? ¿Van a ser eliminados o van a ser congelados? Y cuando están congelados, no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, ¿no se han dado cuenta que para lograr un niño se van a matar otros seres humanos? ¿O se están congelando otros seres humanos? Es una manipulación con relación a la vida. Por eso no es correcto acudir a la fecundación in vitro. Yo he tenido muchos casos de parejas que sí, no pueden tener hijos, les explicas bonito y como son personas practicantes, te entienden, algunos no te entienden, también hay que decirlo, no te obedecen, también hay que decirlo, pero hay que decir las cosas claras. No es correcto. Lo correcto es, si no pueden tener hijos, es una cruz, sí. Es una situación dolorosa, sí. Pero está la adopción. ¿Y cuántas parejas al adoptar niños han encontrado ahí, de alguna manera, la felicidad de poder tener en sus hogares niños y poder criarlos como hijos, aunque no sean hijos de sangre? Al final, por el cariño, por la educación que le dan y por el acompañamiento que le dan, los quieren como verdaderos hijos. Tenemos la explotación, también va contra el quinto mandamiento. Explotar a alguien es de alguna manera matarlo. El maltrato es una forma de matar, de todo tipo, psicológico, físico. El insulto también es una forma de matar, el insulto. Jesús lo ha dicho, Jesús dice, ustedes han escuchado, no matarás.
Pues yo te digo, si le dices a tu hermano, imbécil, también estás matando. Lo dice Jesús, por si acaso. Entonces, el insulto es una forma de matar. También es una forma de matar quitar el habla. Cuando alguien le quita el habla a su prójimo, lo está matando, incluso usa esta palabra, ha muerto para mí. No, padre, ha muerto para mí, le he puesto la cruz, todavía te la dibuja. Entonces es importante que nosotros no le quitemos el habla a nadie. Las preguntas al final, por favor. Entonces, hay que evitar todo tipo de insultos, hay que resolver pronto los conflictos, hay que buscar reconciliarnos pronto. Jesús lo ha dicho, si te has peleado con alguien y estás yendo al altar, deja tu ofrenda en ese momento, anda a reconciliarte con tu prójimo y luego vuelve y presenta tu ofrenda ante el altar. Entonces hay que erradicar todo tipo de insultos, de maltrato, de explotación. El secuestro también es una forma de matar. Los vicios de todo tipo. Los vicios matan. No físicamente, moralmente. Y no solamente matan al drogadito, a la familia. Es un infierno lo que vive una familia cuando el joven ha entrado en las drogas o en el alcohol. No, ahí he puesto la comida, el catecismo también habla de la gula. Ahí el gordito levantó la mano. Una persona que no controla su apetito, pues se daña la salud. Entonces, te estás matando también. Hay que ser sobrios. Fíjense, el quinto mandamiento trae una serie de exigencias también con relación a nuestra salud. Hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, hay que erradicar todo tipo de vicios. Los vicios matan y además generan un mal ambiente en la familia. Vamos con el sexto mandamiento. El sexto mandamiento y el noveno mandamiento están unidos a la sexualidad. El sexto mandamiento implica respetar nuestra sexualidad y la de los demás, implica vivir la castidad. Convendría recordar que la castidad no es una virtud solo para los sacerdotes o para las religiosas o los consagrados. La castidad tiene que ser vivida por todos, cada uno según su vocación. Hay castidad para los solteros, hay castidad para los casados, hay castidad para los sacerdotes, hay castidad para las religiosas, hay castidad para toda la vida consagrada. Entonces es una virtud para todos. ¿Qué dice Éxodo 20:14? No cometerás adulterio. Siguiente, por favor. Cristo es el modelo de castidad. Todo bautizado, dice algún bautizado o todo bautizado. Todo bautizado es llamado a llevar una vida casta. Cada uno según su estado de vida. Catecismo de la Iglesia Católica número 2394. ¿Cómo vive la castidad del sacerdote? Mediante el celibato, que no es una represión, porque lo ha asumido con libertad. ¿Cómo vive la castidad una religiosa? Mediante el celibato también, como el sacerdote. ¿Cómo vive la castidad un casado, un varón casado? Respetando a su esposa, siendo fiel a su esposa, teniendo los actos conyugales según la ley de Dios, no de cualquier manera. Entonces, la castidad es para todos. No es para un grupito nada más. ¿Qué pecados van contra el sexto mandamiento? Tenemos la masturbación, que consiste en buscar el placer de forma solitaria. La fornicación, cuando hay relaciones sexuales y no hay matrimonio religioso, eso es fornicación. Por ejemplo, cuando los novios tienen relaciones sexuales, es fornicación. O cuando están conviviendo y no hay matrimonio religioso, es fornicación. El adulterio es cuando un casado tiene relaciones con alguien que no es su esposo o su esposa. Ese es adulterio. Esa es la diferencia entre fornicación y adulterio. El adulterio se trata ya de una persona casada que está teniendo relaciones con quien no es su cónyuge.
Las relaciones homosexuales son pecado, y aunque las leyes hoy digan que no, la palabra de Dios es el referente. Ayer lo dije. La palabra de Dios es clara. Y nuestro criterio tiene que ser siempre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios condena las relaciones homosexuales porque son antinaturales. Quiero aclarar, y el catecismo lo dice, hasta me he aprendido de memoria ya, porque he tenido que debatir con algunas personas, en los números 2357 y 2358, la Iglesia dice que hay que respetar a la persona homosexual. Número 1, es persona, merece respeto. Lo que está mal son las relaciones homosexuales. ¿Quedó claro? Las relaciones homosexuales sí, son pecaminosas, antinaturales. No puede aprobarse ese tipo de relaciones, pero a la persona homosexual hay que respetarla. Y dice el catecismo que es pecado humillarlas, vejarlas, burlarse de ellas. Eso no es correcto. Hay que respetar a la persona, pero hay que decir con claridad, ese tipo de relaciones son antinaturales. Y también dice el catecismo, las personas homosexuales, como las personas heterosexuales, están llamadas a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, todos. La pornografía que hace estragos, ¿cuánta gente hay hoy en día adicta a la pornografía? Eso está de verdad haciendo estragos en todos los niveles. Padres de familia, no permitan que sus hijos tengan computadoras o celulares en su cuarto, por favor. Hoy, lamentablemente, uno de los medios que tiene el diablo para animalizar a la gente es la pornografía. Y no estoy exagerando, se lo digo como sacerdote amigo. Hay que cuidar a los niños, a los adolescentes, porque la pornografía hace estragos. La prostitución, todos sabemos lo que es la prostitución, ahí peca no solo la prostituta, el que va a la prostituta, que peca más todavía. Y por supuesto, peca gravísimamente el proxeneta. En Lima hay mafias de trata de mujeres. Y ese es un pecado gravísimo, gravísimo. Los abusos sexuales son algo que es muy grave, no he dicho grave, he dicho muy grave, y además gravísimos si se trata de niños, gravísimos, ¿ya? Otra cosa que quiero aclarar y que no se dice porque no es políticamente correcto decirlo, pero lo voy a decir como ex rector del Seminario Santo Toribio, todos sabemos que han habido escándalos en el clero, ¿saben, no? Y fíjense que se dice pedofilia, pero no ha sido pedofilia, o pedofilia ha sido el 1%. Han sido casos de homosexualidad, sí, pero los periodistas dicen curas pedófilos. Un momentito, vamos a ver cada caso. Han sido sacerdotes homosexuales que han tenido relaciones con jóvenes, no con niños, jóvenes. Y no con chicas, con varones. Eso es homosexualidad. Y eso ha pasado porque se ha permitido durante años en muchos seminarios que entren personas homosexuales. Benedicto XVI dio un documento. Ahí está escrito, pueden buscarlo. No se deben admitir a los seminarios a personas con inclinaciones homosexuales o que fomenten la cultura gay. Porque luego vamos a tener los problemas que hemos visto. Entonces quiero aclarar ese punto, que cuando ustedes escuchan sacerdotes pedófilos, estudien bien el caso. No ha sido pedofilia, ha sido homosexualidad. No es tanto con niños, ha sido con varones y muchos adultos, ¿ya? Pero eso no se dice, pues. ¿Por qué no se dice? Porque inmediatamente toda la agenda LGTB comienza a saltar. Entonces no es políticamente correcto decir lo que he dicho, ¿ya? Así que mañana me van a visitar a Piedras Gordas, ¿ya? Ya, bien. Falta de pudor también es un pecado, ¿no? Hay que respetar nuestro cuerpo. Hay partes del cuerpo que no se pueden mostrar. Y es importante también la forma de vestir, tanto de varones como de mujeres. Hay que cuidar el pudor, porque nuestro cuerpo tiene un valor sagrado. Y las obscenidades. También es pecado las obscenidades. Es pecado, por ejemplo, decir chistes rojos. Ya saben lo que son chistes rojos, ¿no es cierto? Entonces, no pinta nada que un cristiano, que alguien que es discípulo de Cristo, esté diciendo obscenidades, esté contando chistes de temas sexuales,
Es decir, cosas sucias. No pinta nada, es pecado. Es pecado. Tenemos que dar gloria a Dios también con nuestras palabras. Y todos nosotros tienen que ser limpios. El sexto mandamiento y el noveno hacen posible que todo nosotros sea limpio. Por eso, el sexto y noveno empiezan con un no cometer actos impuros, no consentir pensamientos ni deseos impuros, pero en el fondo hay un sí a una vida limpia. Ese es el sí que está en el fondo. No cometer actos impuros porque sí a una vida limpia. No consentir pensamientos ni deseos impuros porque sí a unos pensamientos limpios, a unos deseos limpios. Bien, vamos al séptimo mandamiento. ¿Qué exige el séptimo mandamiento? Respetar los bienes ajenos. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Acuérdense de San Roberto, patrono de los choros. No robarás. Muy bien. Siguiente. Éxodo 20:15, ¿qué dice? No robarás. El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2451. Todos debemos tener bienes para vivir. Necesitamos bienes, necesitamos dinero. Hay que comprar alimentos, ropa. Quienes son padres de familia tienen que educar a sus hijos. Necesitamos de bienes materiales. Y hay dos virtudes acá que son importantes para dar gloria a Dios con nuestros bienes materiales, que son la justicia y la caridad. La justicia y la caridad. La justicia implica la honestidad. Con nuestro trabajo honesto adquirimos bienes, bendito sea Dios, y progresamos materialmente, pero que no se nos olvide que también hay que practicar la caridad con los bienes materiales que tenemos. ¿Qué pecados van contra el séptimo mandamiento? El robo, es decir, apropiarme de algo que no es mío. La estafa. ¿Cuántas personas se han quedado en la miseria porque han sido estafadas? La estafa es un pecado gravísimo. La malversación. ¿Qué es malversación? Cuando tú usas el dinero que es para un fin determinado en otro fin. Es una malversación. Tú tienes este dinero que en justicia tienes que aplicarlo a esto, no lo aplicas a eso, lo aplicas a otra cosa. Es una malversación. Por ejemplo, un señor cobra su sueldo y ese sueldo tiene que ir a la casa. Tiene hijo, tiene esposa, tiene 5 hijos. Pero va a la cantina. Ha malversado. Ha malversado porque ese dinero tiene que ir a la casa, pero termina en la cantina. La coima, todos sabemos que es la coima. Lamentablemente también eso está muy metido aquí en el Perú. Padrecito, he tenido que darle su sencillo, pues si no, me ponía papeleta. Es que si no estamos alimentando esta red de corrupción que está metida en todos los niveles, en todos los niveles, ¿no? El Poder Judicial, la policía, por si acaso, no estoy generalizando, pero yo escucho, pues, ¿no? Padre, si no hay su sencillo por ahí, no me agilizan los papeles. ¿O estoy exagerando? Eso es lo que vemos, ¿no? Parece que todo se mueve con el sobrecito, inclusive se dice, hay que romperle la mano. ¿Sí le suena, no? Una vez escuché, y fíjense, ¿no? Repito, no estoy generalizando, en el caso de la policía, no estoy generalizando, pero una vez escuché a un taxista que me estaba llevando, me acuerdo, a Bangkok, tenía que dar un retiro, y me dice, padre, yo siempre tengo aquí mi sencillo para el SOAT. ¿Para el SOAT? Sí. Que me disculpen los policías. Sencillo, obligatorio, al topo. SOAT. Imagínense. Así estamos. ¿Ya? ¿Me entendieron? Ya, eso es coima. Eso es coima. Has cometido una infracción. Recibe la papeleta. Te has pasado la luz roja. Que te sirva de lección. Que te sirva de lección. Has bloqueado un garaje. Recibe tu papeleta. Has cometido una infracción.
Nos quejamos de que tenemos políticos corruptos, y es verdad, la gran mayoría de los políticos lamentablemente dejan mucho que desear, pero también nosotros estamos metidos en la corrupción, porque ya se ha hecho una institución lo de dar coimas. No devolver lo prestado. A mí siempre me han dicho, no prestes ni libros ni dinero, échale tierrita. Es triste lo que estoy diciendo, pero también es algo que está muy metido. Si tú has pedido prestado algo, se devuelve. Porque es una forma de robar, no devolverlo prestado. El despilfarro también es un pecado, porque no puede ser pues que se gaste cantidades de dinero en cosas superficiales habiendo tanta gente que muere de hambre. Ya les hablé la vez pasada de los caprichitos, ¿no? De vez en cuando ya pues tu caprichito, pero todos los días caprichitos no. Ahora, necesitas 3 pares de zapatos, ya. Pero ¿por qué 50 pares de zapatos? ¿Es de 100 pies? ¿No? Yo no sé las mujeres cuántas carteras necesitan, la verdad, no sé. ¿Cuántas necesitarán? 2, ya. ¿Y por qué 60? ¿Eres pulpo? ¿Qué? Entonces, ¿a qué voy, no? Hay que tener criterios, ¿no? Hay que tener criterios, ¿no? Hay que cuidar la economía del hogar. Despilfarro también es, por si acaso, dejar el caño abierto, ¿ah? No hay nadie en un cuarto, la luz está prendida. Eso hay que hacérselo notar a los jóvenes, sobre todo, ¿ya? La explotación laboral también es un pecado y grave, la explotación laboral. Hacer trabajar más horas, no pagar las horas extras, no pagar el seguro, todo eso es grave. Los sueldos injustos, hay empresarios que podrían pagar más y no lo hacen. Eso también es pecado. La iglesia tiene una doctrina social, por si acaso, doctrina social de la iglesia. Lo que estoy diciendo es doctrina social de la iglesia, el tema de la coima, el tema de los salarios injustos, de la explotación, todo eso es doctrina social de la iglesia. Bien, vamos al 8º mandamiento, 8 Pinocho. ¿Qué dice el 8º mandamiento? No mentirás. Hay que amar la verdad y decir siempre la verdad, porque la verdad nos hace libres. Juan 8:32. La verdad nos hace libres. Siguiente, por favor. No darás falso testimonio, Éxodo 20:16. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2468. La verdad, como rectitud de la acción y de la palabra humana, tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. Miren, hay que ser veraces, sinceros y francos. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2468. Qué importante es amar la verdad, decir la verdad, defender la verdad y vivir en la verdad. Y eso conecta con la humildad. Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es andar en la verdad. Hay que ser sinceros, mostrarnos como somos. Y cuando nos mostramos como somos, pues también hay una paz interior, porque no estamos buscando a cada rato la finta, el espectáculo, el estar llamando la atención. Hay que mostrarnos como somos con naturalidad. ¿Qué pecados van contra el 8º mandamiento? La mentira. Mentira es mentira, ya les he dicho varias veces, no hay mentiras piadosas. No existen mentiras piadosas. Piadosas son las monjitas que están en los conventos. La mentira es mentira. Es verdad que hay mentiras graves y mentiras leves, pero si nosotros seguimos a Cristo, y Cristo es la verdad, hay que luchar para no decir ni siquiera mentiras leves. Hay que ser siempre veraces. La calumnia sí es un pecado grave, porque estás embarrando el nombre de alguien. La calumnia consiste en que tú
inventas una mentira para ensuciar la honra de alguien. Por ejemplo, yo digo, Pepito es borracho, y resulta que Pepito no es borracho, es recontra sano, pero lo estoy calumniando. Y ya he lanzado esa mentira a todo el barrio. Por eso cuando una persona se confiesa de calumnia, tienes que decirle que repare, porque ha ensuciado el nombre de alguien. Y fíjense que hay muchos santos que han sido calumniados. El Padre Pío fue calumniado. ¿Sabían? Le inventaban amantes al pobre Padre Pío. ¿Y quiénes le inventaban amantes? Gente de la misma iglesia, gente que iba a misa. A San Juan María Vianney le inventaron un hijo. ¿Quién? Gente que iba a la iglesia. Entonces, hay que cuidar la lengua. La calumnia es un pecado mortal. Embarramos el nombre de alguien, le hacemos daño a alguien. Luego hay que reparar. La difamación consiste en que es verdad lo que estás diciendo de esa persona, pero estás haciéndole quedar mal. Pepito es borracho, sí es borracho. Pero tú, ¿quién eres para lanzar esa noticia para que todo el mundo se entere que es borracho? Entonces, a nosotros no nos corresponde estar publicando las miserias de una persona. Juicio temerario es la típica expresión, dicen que Jorgito es narcotraficante. ¿Quién dice? No sé, dicen que. Eso es juicio temerario, no tiene seguridad. Si no tiene seguridad, no hablamos, punto, no hablamos. Eso es juicio temerario. La adulación. La adulación consiste en mentir porque tú inventas una virtud para quedar bien con alguien. Eso pasa sobre todo con la autoridad. Nadie como usted es lo máximo. Nunca he tenido un jefe como usted. Lo máximo. Se va de desgraciado. O sea, ¿ya? Entonces, eso se llama sobonería. No sé si se sigue usando la franela, ¿no? Miren, les voy a contar una anécdota. Yo recién estaba ordenado sacerdote y el arzobispo de Canal Cipriani me envió a estudiar a Pamplona. Yo tenía un amigo sacerdote en Alcalá de Henares y me invitó a la novena a la Inmaculada. Fue la primera novena que prediqué. Cada día predicaba un sacerdote, ahí me tocó un día predicar, ¿no? Me preparé, era mi primera prédica de novena, me preparé como 3 hojas. Prediqué, terminó la misa. Entro en la sacristía y la sacristana me dice, nadie como usted, han llorado. La verdad que no vi llorar a nadie, pero han llorado, ¿qué tal prédica? Espectacular, sí, espectacular, han llorado. No vi a nadie, pero bueno, si lo dice la sacristana. Al día siguiente fui a confesar y otro sacerdote le tocaba predicar. Entonces yo termino de confesar, me voy a la sacristía y justo el sacerdote terminaba, entraba a la sacristía y la sacristana lo mismo que me dijo a mí, nadie como usted ha llorado. Entonces, ¿ya? Buena gente la señora, pero ya se ve que tenía la adulación, ¿ya? Entonces, eso nunca se me ha olvidado, por eso hay que ubicarse y no es bueno, la verdad la gente es muy buena y siempre habla bien de los sacerdotes y quiere a los sacerdotes, pero hay que ubicarse también, ¿no? La jactancia es cuando uno se atribuye virtudes que no tiene. O sea, estás mintiéndote, pues, porque te atribuyes virtudes que no tienes. Jactancia. Por eso es importante conocernos. Yo no me puedo atribuir una virtud que no tengo. Bueno, yo soy desordenado, no puedo decir que soy ordenado, soy recontra desordenado. Y tengo que ser consciente de eso para luchar contra ese defecto. ¿Ya? La hipocresía o simulación, todos sabemos en qué consiste la hipocresía o simulación. Cuando tenemos doble rostro, doble discurso, cuando no somos personas que nos mostramos como somos. Y esto también es un punto a luchar, porque todos podemos tener siempre la tentación a la hipocresía, ¿no? Y esto es importante que también lo trabajemos todos, porque como hemos leído en el número del catecismo que
tiene que ver con este mandamiento, hay que ser veraces, francos, sinceros. Veraces, francos, sinceros, de una sola pieza. ¿Qué exige el 9º mandamiento? Tener pensamientos y deseos limpios. Les he dicho que el 6º y 9º están conectados con la sexualidad. Aquí hablamos de pecados interiores, es decir, los deseos, los pensamientos, lo que sale del corazón. Siguiente, por favor. Dice Jesús, el que mira a una mujer deseándola y ha cometido adulterio en su corazón, Mateo 5:28. Hay que cuidar nuestros deseos, nuestros pensamientos. Hay que rechazar todo aquello que nos va a ensuciar el corazón. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2519, a los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Por lo tanto, cuidemos el corazón, porque dice Jesús, es una de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces hay que cuidar todo lo que sale del corazón. Siguiente, por favor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2519, ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo, es decir, no ver al otro como objeto sexual, ver al otro como prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina, ¿no? Entonces hay que purificar también la mirada. Hay que mirar con los ojos de Cristo, no es fácil. Esto conecta también con el tema del pudor, la modestia. Hay una serie de virtudes pues, que están conectadas con el 9º mandamiento, y por eso es importante también tener presencia de Dios. La presencia de Dios hace que yo purifique mi mirada y que cuide mi corazón. ¿Qué pecados van contra el 9º mandamiento? Consentir pensamientos y deseos impuros. Hay un cuento que alguna vez lo he predicado que es muy ilustrativo, ¿no? En un pueblo había un monasterio y al frente había un prostíbulo. Y el mismo día se murieron un monje y una prostituta. La prostituta se salvó. El monje se condenó. ¿Por qué? Porque el monje, aunque estaba en el monasterio, constantemente estaba pensando estar al frente. La prostituta, aunque pecaba, con su pensamiento quería estar al frente, orar y reparar. Y en el último segundo de su vida pidió perdón. Ahí está la diferencia. Con el pensamiento podemos ofender también gravemente a Dios. Por eso hay que cuidar los pensamientos, los deseos. No basta estar físicamente en un lugar, también el pensamiento tiene que estar conectado con Dios. ¿Qué exige el 10º mandamiento? Cuidar los deseos del corazón. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciar los bienes ajenos. Siguiente. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17. Siguiente. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2536. El 10º mandamiento hace posible que en mí no haya dos pecados, la avaricia y la envidia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros vivimos el 10º mandamiento, vamos a combatir dos pecados. ¿Cuáles? La avaricia y la envidia. Siguiente. Ahí están esos dos pecados que carcomen el corazón. La envidia carcome el corazón. A la envidia se le representa como una persona con garras que está cogiendo una serpiente y que tiene el rostro pálido. Pálido por
La rabia. Garras porque el envidioso rasga la honra de aquel a quien envidia. Y serpiente porque ¿quién es el primer envidioso? El diablo. La envidia es uno de los pecados que más carcome interiormente. ¿Cómo evitar la envidia? Alégrate cuando una persona progresa, alégrate de que esa persona tiene virtudes que tú no tienes, imita las virtudes de esa persona, reza por esa persona para que le vaya mejor. Todos tenemos la tentación de la envidia, todos, también el clero, por si acaso, hay envidias, todos, pero hay que luchar contra esas inclinaciones que tenemos a la envidia. Dale gloria a Dios si te has encontrado con una persona mejor que tú, da gloria a Dios. Y la codicia lleva a la avaricia. Uno de los santos que más luchó contra la codicia, contra la avaricia, fue San Antonio de Padua. Hoy en día, ¿cuánta gente está atormentada porque han caído en manos de usureros? Yo conozco casos concretos. Hace poco una chica estaba desesperada, vino a buscarme aquí. En su desesperación, porque necesitaba pagar una cuenta, pidió un préstamo a un grupo de colombianos. Y no sé si eran 1.000 soles, ahora son creo 40.000 y la están amenazando. Entonces, esas personas son malvadas. Esas personas son muy malvadas, están arruinándole la vida a esta chica. Está desesperada. San Antonio de Padua fue muy duro con los usureros. En la época de San Antonio de Padua también había muchos usureros y mucha gente hasta se suicidaba porque no podía pagar las deudas. Y murió un usurero que había hecho mucho daño y le pidieron a San Antonio de Padua que diese el responso. Y él se acercó al féretro y fíjense lo que dijo, este señor está en el infierno, así dijo. Ábranle el pecho. Le abrieron el pecho y no encontraron que tenía corazón, le encontraron el bolso de dinero. Y fueron a la caja donde guardaba el dinero y ahí estaba el corazón. ¿Ya? Eso pasó en la vida de San Antonio de Padua. Entonces, la usura es un pecado gravísimo. Y todos también tenemos la inclinación a la codicia, la inclinación a acumular bienes sin ton ni son. Por eso qué importante es esa virtud cardinal que ayer mencioné, que es la templanza, la sobriedad. Entonces, vamos cerrando ya la clase de hoy y nos preguntamos qué hacer para vivir los 10 mandamientos. Necesitamos de la gracia de Dios. Solitos no podemos vivir el decálogo, necesitamos de la gracia de Dios. Por eso necesitamos orar, necesitamos los sacramentos, necesitamos meditar la palabra de Dios, necesitamos la devoción a la Virgen y tenemos que ser también prudentes. Como dije ayer, a Dios rogando y con el mazo dando. No solamente hay que rezar, no solamente hay que confesarse, no solamente hay que ser eucarístico, no solamente hay que meditar la palabra de Dios, no solamente hay que acudir a nuestra madre, todo eso hay que hacerlo en primer lugar. También hay que ser prudentes, no ponernos en ocasión de pecado y de esa manera, contando con la gracia de Dios, vamos a vivir siempre en la santa ley de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2082, que dice, Dios hace posible por su gracia lo que manda. Dios ha mandado el decálogo, Dios lo ha mandado. Dios nos va a ayudar a vivirlo. Dios hace posible por su gracia lo que manda. Y aquí tenemos una frase de San Agustín que es, desde su propia experiencia, pide lo que no puedas para que puedas. Padre, me cuesta vivir la castidad. Pide lo que no puedas para que puedas. Padre, me cuesta el hecho de no decir mentiras, piadosillas o mentirillas. Entonces pide al Señor la veracidad. Pide lo que no puedas para que puedas. Muy bien, pues hemos llegado hoy al número 2557 del catecismo. Aquí tengo mi catecismo. Entonces ya estamos
en el número 2557. Voy a mostrarle dónde estamos. Estamos en el 2500, acá estamos ya, ¿no? Ahí ya queda esta partecita, que es la cuarta parte, y que mañana empezamos, que es la oración cristiana, ¿ya? ¿No? Así como jugando, ya hemos hecho, ¿cuántos números? 2557. Y nadie ha sufrido un derrame cerebral, así que vamos bien. La práctica de los mandamientos lleva consigo la vida de Cristo. Los mandamientos expresan el amor a Dios y el amor al prójimo. Cada mandamiento trae unas exigencias concretas para nuestra vida y necesitamos de la gracia de Dios para cumplir cada uno de los mandamientos. Esto es lo que hoy hemos visto. Entonces ahora sus preguntas.